Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El nombre de Adonai significa refugio. El punto es, ¿cómo llegamos a ese lugar de refugio? David reconoció que estaba en la presencia de Dios. Confianza es creer en Dios. Salmo 57, 6. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. Todos nosotros hemos sido diseñados con sentimientos de alegría, gozo, felicidad, confianza. Podemos sentir afecto, amor y muchas cosas más. Pero también hemos sido diseñados para sentir tristeza, dolor, desánimo, soledad, impotencia, incertidumbre. Este pasaje fue escrito por el rey David en circunstancias no muy agradables. Él estaba huyendo del coraje, de la ira de Saúl, quien fue el primer rey del pueblo de Israel. El profeta Samuel fue quien ungió a David para que él sea rey, en obediencia al mandato de Dios. En ese entonces Saúl aún reinaba y Dios determinó que David, ese pastorcito de ovejas, el menor de sus hermanos, aquel que venció a Goliat motivado por un profundo amor por su Dios, fuese separado para reinar sobre Israel. Para ese entonces Saúl desconocía de lo que Dios había determinado para su pueblo, y luego de la gran hazaña de David frente a Goliat, lo puso frente a su ejército y comenzó a librar grandes batallas. La mano de David fue prosperada día a día, al punto que el pueblo comenzó a reconocer en David un liderazgo que solo podría venir del Dios mismo. Saúl comenzó a experimentar un profundo temor a que David le arrebatara el reino, y sus celos fueron acrecentándose al punto de querer terminar con la vida de David. Aquí estaba David, huyendo de su rey, a quien amaba y respetaba, aquel a quien él mismo reconocía como el ungido de Dios. David nunca dejó de reconocer a Saúl como rey, y su espada nunca se levantó en contra de Saúl. ¿Podríamos imaginar este escenario? David huyendo de su propio rey, de aquel a quien él amaba y reconocía como el ungido de Dios, huyendo de su propio pueblo. Esta no era una persecución de algún pueblo enemigo, esta era una persecución de su propio pueblo, del pueblo liderado por su rey, de su propia gente, de aquellos que habían luchado junto a él para defender a Israel, de aquellos por los cuales él había expuesto su propia vida para mantener la paz de su pueblo. ¿Podríamos imaginar lo que pasaba por la mente de David? ¿Podríamos entender la motivación que nacía de su mismo corazón al declarar: mi ánimo quedó por los suelos? ¿Te has sentido así alguna vez? Tal vez no estás sintiendo persecución literalmente, pero quizás sí te has sentido abrumado por las dificultades de la vida, por enfermedad, desempleo, divorcio, separación, luto, calumnias. Dios dijo en su palabra, en Juan capítulo 16, verso 21, la parte B: en el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Podríamos estar sintiendo soledad, tristeza, decepción, abandono, culpabilidad, remordimientos. Lo cierto es que cuando estamos experimentando estas cosas, nuestro ánimo se desploma al punto de no poder ser capaces de levantarnos por nuestras propias fuerzas. Por concepto de ánimo entendemos por lo menos dos cosas. La primera, que es la capacidad humana de experimentar emociones y afectos y de comprender. Por ejemplo, hemos cautivado el ánimo de la audiencia. Y el segundo es fuerza o capacidad intrínseca para hacer o ejecutar algo. Un ejemplo sería: tu determinación me animó a seguir tu ejemplo. Podríamos entonces definir en qué condición se encontraba el ánimo de David ante tales circunstancias. Sus emociones y afectos estaban devastados al punto de no ser capaz de sobreponerse por sus propios esfuerzos. Ante tal situación, él no era capaz de infundir aliento a otras personas porque él mismo estaba devastado. El lugar donde se encontraba David era una cueva, y desde ahí escribió estas líneas. Pero él no estaba solo, estaba junto a 400 hombres que lo apoyaban y lo reconocían como su líder. El nombre de la cueva era Adulán y su significado es refugio. Allí estaba David en el refugio. Estaba huyendo de la mano de Saúl, pero no estaba solo. Lo siguieron 400 personas y su ánimo estaba por los suelos. Estos 400 hombres eran de la casa de su padre y estaban afligidos, endeudados, su espíritu estaba en aflicción. 1 Samuel capítulo 22, versos del 1 al 2 dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Él no tenía fuerzas, su capacidad para guiar a sus soldados estaba por los suelos, pero allí está en Adulán, la cueva que significa refugio. No es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Dios siempre va a enviar su palabra para edificar a su pueblo, para animarlo, para darle fuerzas internas para salir victorioso. Al entrar en el lugar de refugio, David obtuvo grandes experiencias que lo ayudaron en este momento tan difícil por el cual él estaba atravesando. Veamos primeramente cómo llegó David a este lugar de refugio, a esta cueva llamada Adulán. En 1 Samuel capítulo 16, versos del 21 al 22 dice de la siguiente manera: Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Luego que David fue ungido por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios se alejó del rey Saúl, y un espíritu malvado lo atormentaba. David fue escogido de entre sus hermanos para ser ungido como rey. Y no solo eso, sino que también dentro de los planes de Dios fue escogido por el propio rey Saúl como su paje de armas, ya que lo único que calmaba al rey era el arpa que tocaba David. De manera que David era del agrado del rey. Poco a poco los acontecimientos fueron distinguiendo el carácter de David. Al matar a Goliat, pasó de ser un humilde pastorcito con un arpa a un guerrero que levantó el ánimo de todo un pueblo, ya que los israelitas continuamente estaban siendo humillados por los filisteos y específicamente por este filisteo llamado Goliat. Las proezas de David estaban
constantemente reconocidas por el pueblo, que había pasado de la humillación a ser un pueblo temerario por todos sus enemigos. En 1 Samuel capítulo 18 versículo 5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de los siervos de Saúl. Lastimosamente, y como sucede a menudo, entró la envidia tallada en el corazón del rey Saúl. Al ser comparados con los cánticos del pueblo, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Desde ese entonces el rey no miró más con agrado a David y comenzó para él un nuevo rumbo para su historia. La hostilidad, el no reconocimiento de sus victorias, el rechazo de su rey a todas sus acciones, fue desconcertando a David. Ya no era del agrado de Saúl. Su vida se tornó en una vida de duras pruebas. Luego vino la persecución y el deseo de su propio rey de acabar con su vida. Todas esas victorias, halagos del pueblo y reconocimientos por sus proezas había llegado a su fin. La experiencia de David antes de llegar a Adulán puede ser que no sea la misma que estés atravesando, pero sí muchas veces cuando nos suceden cosas miramos hacia atrás y con nostalgia recordamos aquellos bellos y agradables momentos. El punto es, ¿cómo llegamos a ese lugar de refugio? David no fue con los mejores ánimos, no fue en las mejores circunstancias como lo hemos visto. Incluso se dice de él que cuando huyó y fue con el rey Aquis, rey de Gad, se fingió loco por temor a ser reconocido como parte del ejército de Saúl. Y al entrar en este lugar de refugio llamado Adulán, el temor también era parte de su equipaje. Muchos de nosotros cuando estamos abrumados nos refugiamos equivocadamente en lugares donde no está la presencia de Dios. Miremos entonces cuál fue la actitud de David en la cueva. Lo primero es que él reconoció que estaba en la presencia de Dios. Es interesante notar cómo comienza este Salmo 57. En el versículo 1, en la Nueva Versión Internacional, dice: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí. Ahí estaba David en la cueva, solo, y lo primero que hace uno cuando llega a un lugar es observar a su alrededor. Y lo primero seguramente que pudo ver fue lo oscuro de la cueva. Tal vez nuestras circunstancias no sean las mismas que las de David, pero él reconoció que aún en esa cueva oscura, deshabitada, estaba frente a la presencia de Dios. Cuando somos capaces de reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, podemos dirigirnos a Él con esa seguridad que aún en las circunstancias más duras, más adversas, Él está con nosotros. Mi amigo, David había hallado gracia frente a Dios, y la gracia es un regalo del Dios mismo en nuestras vidas. En Éxodo capítulo 33, del 14 al 17, dice de la siguiente manera. Dice, Jehová le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué pues se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos y tu pueblo? ¿No será en que tú vas con nosotros y en que yo y tu pueblo lleguemos a ser diferentes de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y he conocido tu nombre. David, al igual que Moisés en la cita que hemos leído, estaba ante la presencia de Dios. Y esta se manifestó cuando hemos hallado gracia delante de su presencia. David está haciendo uso de esa gracia al estar frente a la presencia de Dios y expresarle y manifestarle su necesidad de la compasión.
de la compasión de su Creador. Lo segundo que vamos a ver es que David tuvo confianza. David continúa dirigiéndose a su Dios en el mismo versículo 1. Seguidamente, después de reconocer la presencia de Dios, él declara su confianza en aquel que es capaz de protegerlo bajo su sombra. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Lastimosamente, muchas veces cuando estamos atravesando por diversas situaciones, nuestra confianza no está puesta en nuestro Creador. Confiamos más en nuestra condición económica, en nuestras habilidades, en nuestras influencias y hasta podemos poner nuestra confianza en nuestras buenas obras que hayamos hecho. Confiar en Dios es descansar en Él, es aceptar su voluntad y sus propósitos para con nosotros, pero sobre todo es creer en Dios. De ahí la clave de muchos de los profetas que hicieron la diferencia en el pueblo de Israel. Esta diferencia, esta hermosa diferencia la podemos encontrar en el libro de Hebreos. Les voy a leer en la nueva traducción del lenguaje actual para poder sacar esta enseñanza hermosa de lo que significó el creer para aquellos que pusieron su mirada en Dios. Hebreos capítulo 11 dice de la siguiente manera: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuese llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuere condenada. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre sus bases firmes. Estas hermosas declaraciones que hemos podido leer en el libro de Hebreos, pues nos demuestra que la confianza en Dios es creerle a Dios. Y David está en esta cueva, está delante de la presencia de Dios, está confiando en Él y está creyendo en su Creador.
al igual que todos estos patriarcas. Esa fue una hermosa enseñanza que David pudo obtener en esta cueva. Y no solamente eso, sino que también él buscó el amparo de Dios. David no solo fijó su confianza en Dios, sino que se refugió en Él, que es muy distinto. Él sabía que refugiándose en Él recibiría el sustento necesario, propicio, oportuno, durante el tiempo que estaría en la cueva. Así como los patriarcas pusieron su confianza en Dios, David también la puso. La consecuencia inmediata de poner nuestra confianza en Dios, en su sustento y en toda su... David no solo fijó su confianza en Dios, sino que se refugió en Él, que es muy distinto. Él sabía que refugiándose en Él recibiría el sustento necesario, propicio, oportuno, durante el tiempo que estaría en la cueva. Así como los patriarcas que pusieron su confianza en Dios, David también la puso. La consecuencia inmediata de poner nuestra confianza en Dios es su sustento, y David la puso. Qué maravilloso fue para él este tiempo en que Dios se manifestó en medio de esta prueba, de estas circunstancias. Qué maravilloso fue lo que David obtuvo aún en esa cueva oscura, esa cueva que seguramente estaba alejada del pueblo, pero que aún en ese lugar David había encontrado la presencia de Dios y había puesto su confianza en Él, había creído en Él y había recibido su sustento. David buscó y fijó su mirada en Dios. David sabía que estando en el lugar correcto, teniendo la disposición correcta de confianza en Dios, Él enviaría su misericordia sobre su vida. David, como consecuencia de todas estas enseñanzas, no pudo más que expresar su inmediata exaltación a este Dios en medio de la prueba. Inmediatamente después que David reconoció que estaba delante de Dios, luego que su confianza se afirmó en el Santo de Israel, luego de buscar el amparo de su Dios, él estuvo listo para recibir sus bondades. Él estuvo listo para llenar su corazón de gozo, sabiendo que en Él y solo en Él habitaba la esperanza, habitaban las fuerzas que Él necesitaría para levantarse y exaltar el nombre de Dios de Israel. David estaba listo para poder impactar a estas 400 personas, a estos 400 hombres que habían llegado hasta él. Qué maravilloso lo que puede hacer nuestro Dios, no solo de consolarnos, no solo de llenar nuestro corazón de paz, de confianza, de su presencia manifiesta en nuestras vidas, hacerse real y visible como testimonio a nuestros seres queridos que tal vez sufren al vernos desanimados. Ese cambio solo lo puede hacer nuestro Redentor. David estuvo listo para alentar y contagiar a esos hombres de la presencia de Dios en sus vidas. Los pudo guiar en adoración y a medida que esto sucedía, sus corazones se llenaron de gozo y fueron revestidos del poder de Dios en sus vidas. Qué maravilloso que a través de una prueba, a través de una circunstancia tan adversa, nosotros podamos encontrar la presencia de Dios, podamos ser revestidos, podamos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente eso, sino que también podemos estar siendo preparados para poder alentar a otros, a nuestros seres queridos, a los que amamos, a los que nos importan. Lo que sucedió en la cueva de Adulán fue algo extraordinario. Es lo mismo que tú y yo podemos experimentar cuando estamos afligidos o cuando nos sentimos abrumados por los pesares de la vida. Estas preciosas enseñanzas que pudo experimentar el rey David
y los 400 hombres que estuvieron con él son las mismas que el día de hoy Dios desea que experimentemos. Reconocer su presencia en nuestras vidas, tener la confianza en Él, fijar nuestra mirada en nuestro Señor y siempre exaltar su nombre en nuestro corazón como muestra de nuestra sumisión a su presencia en nuestro corazón. Si esta enseñanza ha sido de edificación para tu vida, siéntate en la libertad de compartirla con tus familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio. Dios desea que tengamos una vida abundante. Dios manifiesta en su palabra que Él desea que tengamos una vida, pero que la tengamos en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aún los que pertenecemos a una congregación y los que nos llamamos cristianos de alguna manera, hemos tenido la necesidad primeramente de reconocer que somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así lo manifiesta su palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23. No hay manera de entrar en Adulam estando separados por nuestra condición de pecado y recibir lo que David recibió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado para tener una relación perfecta con Dios, pero debido a su desobediencia, escogió su propio camino y la relación con Dios se interrumpió. Ese acto de voluntad propia que se manifiesta por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva es una evidencia de lo que la Biblia llama pecado. La Biblia misma llama a esta separación pecado, porque la paga del pecado es muerte, es decir, una separación espiritual de Dios. El hombre trata continuamente de encontrar a Dios y la vida abundante mediante su propio esfuerzo, no haciendo nada malo, en sus propias fuerzas, haciendo buenas obras, con una vida recta, con filosofía, pero todas esas tentativas son en vano. Jesucristo, mi amigo, es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puedes conocer el amor y el propósito de Dios para tu vida. Dios nos amó tanto que se hizo hombre y envió a su único hijo, a morir por nosotros. En Romanos capítulo 5, Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es maravilloso saber que hubo alguien que nos amó primero, que dio esa iniciativa ante una situación de separación. Cuando nosotros estamos alejados o enemistados con una persona, somos tan indiferentes y estamos esperando que sea la otra persona que dé el primer paso, pues Dios, viendo nuestra condición de pecado, dio el primer paso y nos amó a ese punto de dar su vida por nosotros a través de Cristo Jesús. Pero ese mismo Cristo resucitó. Y esa es la creencia que tenemos nosotros. Creemos que Cristo murió por nosotros, pero no se quedó en esa tumba. Esa tumba no pudo retener a Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 6 dice: y apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500. La tumba no pudo retenerlo, y así dio muestra de quién era Él y el propósito por el cual se había hecho hombre entre nosotros. Jesucristo, mi amigo, es el único camino que tenemos para poder recibir las bendiciones de Dios, para poder recibir y estar en su presencia como lo estuvo David. Jesús
le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Reconocer esto en nuestra vida nos permite estar delante de su presencia. Aun cuando estemos en situaciones difíciles, aun cuando estemos en situaciones muy duras, debemos de reconocer esto en nuestra vida, que Él es el único que nos puede dar esa vida en abundancia. Reconciliarnos con Dios cuando estamos en Adulam, cuando estamos en este lugar de refugio, podemos implorar a ese Dios grande y maravilloso que nos muestre a través de su Hijo Jesucristo el camino de vuelta al Padre. ¿Y cómo lo va a hacer? Reconociendo en nuestro corazón nuestra condición de pecador y reconociendo que Él es el único camino para llegar al Padre. Reconocer que Él murió por nosotros, por todos nuestros pecados. Esta gran verdad es la que nos motiva a entregarte este mensaje. Por lo tanto, tú como tu familia, tomen esta decisión que puede cambiar tu vida, puede cambiar tu futuro inmediato, porque Dios quiere que tengas una vida en abundancia, y la salvación es que tengas una vida en abundancia y Dios quiere que la disfrutes. Así mismo, esa es la vida que Él quiere que tú disfrutes, una vida en abundancia de paz, en abundancia de su presencia frente a las dificultades. Porque por gracia soy salvo, dice su palabra, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi amigo, no importa lo muy bueno o las obras que tú puedas hacer, nadie va a llegar a esta salvación si no es creyendo en Jesucristo. Es por medio de la fe. En otras palabras, es creer. Ese ingrediente tan indispensable para cuando estamos en estas dificultades, como estuvo el rey David, que tuvo confianza, tuvo fe, le creyó a Dios. Es la única manera de que tú puedas salir victorioso en tus pruebas, en tus dificultades. No te quiero asustar, pero es la única manera en la cual tú puedes hacer frente a las circunstancias que te rodean. Es imposible que tú entres en el refugio sin creer, sin poner tu confianza en Dios, sin reconocer que estás delante de su presencia. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente ante Él, pero Dios quiere gobernar en tu vida, en tu corazón. Yo quisiera orar por ti en esta noche. Y si sientes en tu corazón que has sido movido y que quieres tomar decisión eterna por Jesucristo, estás en el lugar indicado. Es una oración entre tú y tu Creador. Es reconocer que has pecado, es reconocerlo en todos tus caminos de aquí en adelante. Y para aquellos que han creído, pero que tienen duda que aún en las circunstancias más adversas no te puedes levantar, Dios te dice en esta noche: cree en Él, confía en Él y alábalo. David no dejó de alabar a Dios, no dejó de reconocer que estaba delante de la presencia de Dios. Y eso bastó para que él estuviese delante de Él y capacitado para poder impactar a 400 hombres que estaban con Él. Qué maravilloso que a través de nuestras pruebas Dios puede bendecir también a los que están a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de edificación
para tu vida, pues para mí lo ha sido. Y le doy gracias a Dios porque en medio de las dificultades, Dios está haciendo grandes cosas también en mi vida y me da la oportunidad de compartir esta palabra con ustedes. Que Dios les bendiga.